Buenas tardes. Sigamos adelante con citas bíblicas. Hoy vamos a hablar de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículo 26. El texto es: Felipe bautiza al etíope. Felipe bautiza al etíope. Vemos cómo hoy el Señor Jesús se vale de Felipe y de este hombre llamado etíope para darnos un mensaje, para darnos a entender que la vida vuela. Tantos profetas, tantos santos, tantos apóstoles, tantos discípulos que han creído en el Maestro, y cuántos de ellos han sido degollados y cuántos de ellos han perecido en la persecución por andar predicando el reino de los cielos. Pero yo me hago una pregunta, y yo le hago esta pregunta a usted. Dígame usted, ¿quién de ustedes o quién de nosotros nos vamos a quedar en este mundo? No. En este mundo solamente vamos de pasadita, ¿sí? Por eso hay que aprovechar el tiempo al máximo, ¿sí? Hay que aprovechar el tiempo en cosas buenas, no en cosas malas, teniendo muy en cuenta que del Señor Jesús venimos y al Señor tenemos que volver. Del Señor Jesús salimos y al Señor Jesús tenemos que volver. Sí, Felipe y el etíope. Vemos en este texto bíblico como el ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: vete a la carretera del sur, bajo Jerusalén, a Gaza, en el camino del desierto. Se puso en camino y se encontró con un etíope funcionario del palacio de Candace, reina de Etiopía. Administrador de todos sus bienes, había venido a Jerusalén a rendir culto a Dios, y al regresar en su coche leyendo el pasaje del profeta Isaías. El Espíritu Santo dijo a Felipe: adelántate y únete a ese coche. Felipe corrió hasta alcanzarlo y oyó lo que él leía del profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le contestó: si nadie me lo explica, ¿cómo quieres que lo entienda? Si nadie me lo explica, ¿cómo quieres que lo entienda? Sí, si nadie me lo explica, ¿cómo quieres que lo entienda? Y invitó a Felipe a subir con él junto a su coche, ¿sí? Y subió Felipe con él, ¿sí? Y le preguntó a quién se refiere la escritura que iba leyendo ¿sí? Como una oveja fue llevado al matadero, como un cordero mudo ante el que lo trasquiló, así no abrió su boca. Lo insultaron, lo humillaron, lo negaron, y todo derecho de ¿quién podrá hablar de su descendencia? Porque fue arrebatado de esta vida y de esta tierra. El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta Isaías al decir a sí mismo bien a otro? Entonces, partiendo de este texto de la Escritura, le anunció a Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El etíope le dijo: aquí hay agua, ¿por qué no seré yo también bautizado? Y le dijo Felipe: si tú crees en tu corazón, con todo tu corazón, puedo bautizarte. Entonces
pasaron su coche y bajaron ambos al agua, y Felipe bautizó al funcionario. Cuando salió del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe a otro lugar. Felipe se encontró en Azoto y fue a evangelizar donde las ciudades hasta llegar a Cesarea. Esta es palabra del Señor. Vemos en este texto importante, ya decía yo, vemos cómo el Señor Jesús se vale hoy de su apóstol Felipe y de este hombre quizás de Antioquía, ¿sí? Por eso el etíope, ¿sí? O de Etiopía, como era el trabajador o era el mayordomo de la reina de Antioquía, estaba a todo cuidado de todos sus bienes, ¿sí? Pero baja al pueblo de Jerusalén. Otra vez nos encontramos con Jerusalén. Baja al pueblo de Jerusalén a rendir culto, a rendir homenaje al Señor que le dio la vida. Y mientras, cuando regresaba, quizás contento de ir a rendir culto a Dios, iba leyendo sentado en su coche un pasaje del profeta Isaías. Y vemos cómo el Señor Jesús llama a Felipe y le dice: baja a Jerusalén, ¿sí? De Gaza, y vete al desierto. Y cuando Felipe ve el coche del etíope, le dijo Dios: corre y no vaciles y únete a ese coche. Entonces Felipe ve que el etíope iba leyendo el pasaje del profeta Isaías. Y Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que vas leyendo? ¿Entiendes bien lo que vas leyendo? Pero el etíope le contestó: ¿cómo quieres que lo entienda si nadie me lo explica? ¿Cómo quieres que lo entienda si nadie me lo explica? Pero el etíope le preguntó: ¿a quién se refiere el profeta Isaías cuando dice que fue matado como una oveja, llevado al matadero, y fue trasquilado como un cordero, llevado al matadero, y nadie lo escuchó? ¿Quién podrá hablar de su descendencia? ¿Quién podrá hablar de él si fue arrebatado de la vida y de esta tierra? Felipe entonces le dijo: mira, el profeta Isaías se está refiriendo al Hijo de Dios. El profeta Isaías se refiere al Espíritu Santo. Se refiere al Espíritu Santo. Sí, se está refiriendo al Espíritu Santo. Se está refiriendo a Jesucristo, al Señor Jesús. Y vemos cómo más adelante se encuentran con quizás una pila de agua, y el etíope le dice a Felipe: ¿por qué no puedo ser también yo bautizado? Felipe le dice: si crees con todo tu corazón en el Señor Jesucristo, podemos hacerlo. Y bajaron ambos del coche del etíope y se metieron al agua, y Felipe bautizó al etíope, y cuando lo bautizó, bajó sobre él el Espíritu Santo, y Felipe fue arrebatado hasta otro lugar, donde se dedicó a evangelizar todos los pueblecitos hasta llegar a la gran Cesarea. Hay esta Cesarea y esta Judea, casi algo parecidos. Vemos cómo aquí nos invita a Jesucristo a que cada cual debemos de cumplir con nuestras diversas misiones. El etíope era el mayordomo de la reina de Antioquía, ¿sí? Y Felipe era el ungido de Dios, era el hombre lleno de Espíritu Santo, y
vemos como un mensaje importante, ¿sí? Dice Pablo, lo que tú siembras, eso cosechas. No seas necia, no seas necio, ¿sí? El árbol bueno se conoce por sus frutos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ¿sí? ¿Cómo va a ser posible que el mar dé agua dulce y agua salada? ¿Cómo es posible que un viñedo dé uvas dulces y uvas agrias? Aquí vemos como el que es perico donde quiera es verde. Felipe le lleva a este hombre que va leyendo el pasaje del profeta Isaías. Felipe le lleva nada más que Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Felipe vivía en él y estaba con él y estaba dentro de él el Señor Jesucristo. Por eso Felipe le lleva al etíope Espíritu Santo. Cuando usted va de visita, quizás a visitar a su comadre, quizás a visitar a su hermana, quizás a visitar a su hermano, ¿lo deja lleno de chismes o lo deja lleno de paz? No me diga nada, usted solamente piense de qué deja lleno a su amiga, a su vecina, a su hijo. Si usted siembra odio en su corazón, también usted va a transmitir odio. Cuando usted visite a alguien, también usted va a transmitir odio. Por eso vemos cómo Felipe le transmite al etíope Espíritu Santo, le transmite alegría, le transmite paz, le transmite corazón, le transmite caridad, lo enseña y llega tanto esta palabra que Felipe le explica al etíope, llega tanto que dice, bautízame, quiero ser bautizado por ti. Ahí está una pila de agua, bautízame. Sí. Y Felipe le dice, si crees realmente en el Señor Jesucristo en tu corazón y no dudas, podemos hacerlo. Claro que podemos hacerlo, ¿sí? Entonces se bajan ambos del coche y Felipe bautiza al etíope, que después va a quedar lleno de Espíritu Santo. No va a quedar lleno de chismes como usted a veces deja a la comadre, como usted a veces deja al compadre, ¿sí? No, va a quedar lleno de lo que Felipe está lleno de Espíritu Santo, ¿sí? Por eso cuando usted visite a alguien, déjelo lleno de Espíritu Santo, déjelo lleno de paz. Hoy nos encontramos con este texto bíblico del maestro Pablo a los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículo 26. Felipe y el etíope, ¿sí? Y vemos cómo Jesucristo le dice a Felipe, baja a Jerusalén de Gaza, baja a Jerusalén de Gaza y vete al desierto y únete. Cuando ve al etíope que iba en su coche, corre y únete a ese coche. Y vemos que el etíope iba leyendo un pasaje del profeta Isaías y Felipe le dice, ¿entiendes lo que vas leyendo? Pero él le contesta, ¿cómo quieres que lo entienda si nadie me lo ha explicado? Y lo invita a subir a su coche y Felipe le dice qué es lo que quiere decir este evangelio, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra de Dios? Sí, no evangelio, esta palabra de Dios. Como una oveja fue llevado al matadero y como un cordero mudo fue trasquilado, así se ni abrió la boca. Lo humillaron, lo despreciaron y fue de este mundo arrebatado de la tierra, ¿sí? Que Dios te bendiga, hermanita, que Dios te bendiga, hermanito. Espero haberte dejado un mensaje chiquito, ¿sí? Lo que tú siembras, eso cosechas. Por eso
No puede ser posible, no puede ser posible que de la misma boca salga la maldición y salga la bendición. ¿Cómo es posible que de la misma lengua, con ella bendecimos a los hijos de Dios Padre y con ella maldecimos a los hijos de Dios Padre? Hermanos, no puede ser posible, ¿sí? Vemos cómo hoy Felipe deja lleno de Espíritu Santo al etíope. ¿Por qué? Porque usted va a transmitir, cuando visite a alguien, va a transmitir lo que usted siembra en su corazón, lo que usted guarda en su corazón. Por eso dice en otro texto, el árbol se conoce por sus frutos. Por sus frutos a ustedes los reconocerán. Que Dios te bendiga. Si tú eres un hombre de la paz, tienes que llevar paz. Si eres un hombre de justicia, tienes que llevar justicia. Si eres un hombre chismoso, vas a llevar chismes. Que Dios te bendiga, hermanito. Bendiciones para ti. Y espero haberte dejado un mensaje chiquito. Cuando visites a alguien, déjalo lleno de Espíritu Santo, como Felipe deja a este etíope lleno de Espíritu Santo. Gracias, que Dios te bendiga. Bendiciones para ti.